Mi nombre es Hugo Ernesto Gaspariano Mendoza y hoy voy a resolver el ejercicio correspondiente a la actividad audiovisual 2. Este ejercicio se trata acerca de un sistema de bloque resorte que está sometido a un amortiguamiento. Esta fuerza de amortiguamiento va a estar definido como estamos viendo aquí en pantalla, donde B va a ser la constante de amortiguamiento y V va a ser la velocidad, que en este caso va a estar al cuadrado. Por lo tanto, realizaremos el análisis mediante el método de fuerzas, donde estas serán las fuerzas que estarán involucradas y Fr va a ser la fuerza del resorte y Fa la de amortiguamiento, como hemos mencionado anteriormente, que tendrá esta dirección debido a que nosotros suponemos que el bloque se está trasladando a la derecha del punto de equilibrio. Al realizar la sumatoria de fuerzas tenemos que ocuparemos, o la que nos interesa va a ser la sumatoria de fuerzas en X, ya que ahí se dará el movimiento, y entonces al sustituir Fr y Fa recordando la ley de Hooke y de acuerdo al problema, entonces obtendríamos esta ecuación donde, recordando que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, o x doble punto, y v la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, o x punto, tendríamos entonces esta ecuación diferencial, que al definir gamma de esta manera y omega 0 de esta manera, entonces nuestra ecuación diferencial se vería de esta forma, que es una ecuación diferencial de segundo orden, al tener una derivada de una segunda derivada, y por lo tanto, si nosotros quisiéramos encontrar la solución numérica, MATLAB solo puede resolver ecuaciones de primer orden. Por lo tanto, nosotros para resolverlo plantearemos un sistema de ecuaciones diferenciales, donde plantearemos un cambio de variable dado por x1 igual a x, x2 igual a x punto, y por lo tanto si nosotros derivamos x1, o sea x1 punto, recuperaríamos x2, y ahora si nosotros derivamos x2, es decir, tener x2 punto, tendríamos x doble punto. Este x doble punto, si despejamos este valor de aquí, nosotros obtendríamos lo siguiente, y al realizar las sustituciones pertinentes tendríamos este valor. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones estaría definido de esta manera, y nosotros ya podríamos crear nuestro script, que aquí lo estamos viendo en pantalla, dando los valores de cada una de las variables, calculando los parámetros de interés y dando una función anónima que será el modelo del sistema de ecuaciones diferenciales que hemos dado anteriormente, para después, por el método numérico o de 45, resolver la ecuación diferencial como aquí estamos viendo en pantalla. Muy bien, una vez hecho esto, nosotros crearemos una interfaz gráfica de usuario para facilitar la variación de estos parámetros y conocer su comportamiento. Y para ir analizando cada uno de los pasos vamos a tener una solución numérica base, una inicial, que vamos a estar referenciando cada uno de los casos con esta, que en este caso va a tener los siguientes parámetros: m igual a 10 kilogramos, b igual a 9 kilogramos sobre metro y k igual a 75 newton metro, que tendrá el comportamiento que estamos viendo ahorita en pantalla, y como dije anteriormente vamos a estar referenciando todos los casos con este. Comenzaremos analizando el caso en el que fijamos a m y variamos los parámetros k y b, teniendo las siguientes situaciones. Si k crece y b se mantiene, tendremos que la frecuencia angular aumenta, es decir, el pseudoperiodo es menor. Recordemos que el pseudoperiodo se define como el tiempo que tarda en ir desde un máximo hacia el otro máximo consecutivo. En este caso se llama pseudoperiodo porque los máximos no van a tener la misma amplitud al tratarse de un sistema amortiguado. Ahora, si k decrece y b se mantiene, tendríamos todo lo contrario. Ahora la frecuencia angular disminuye, por tanto toma más tiempo completar un ciclo. Debemos darnos cuenta que las amplitudes no sufren ningún tipo de cambio. Si k se mantiene y b crece, ahora vamos a tener tanto un cambio en la frecuencia angular como en las amplitudes, siendo menor la frecuencia angular y las amplitudes decaerán con mayor medida. Si k se mantiene y b decrece, tendremos un caso contrario: las amplitudes disminuyen en menor medida, o sea el término de amortiguamiento es menor y la frecuencia aumenta. Caso 5. Si k y b crecen, ahora la frecuencia angular es mayor y la amplitud decaerá con mayor medida. Este cambio es más evidente conforme transcurre t, debido a que tanto k como b van a influir en la frecuencia angular. Si k y b decrecen, ahora el pseudoperiodo es mayor y la amplitud de las oscilaciones decaerán con menor medida. Este cambio igual es evidente conforme transcurre t. Si k decrece y b crece, la frecuencia angular disminuirá y la amplitud de las oscilaciones disminuirán con mayor medida. Si k crece y b decrece, ahora la frecuencia angular aumenta y las amplitudes decaerán con menor medida. Ahora analizaremos el caso en el que fijamos a k y variamos los parámetros m y b, teniendo las siguientes situaciones. Si m se mantiene y b decrece, tenemos que ese comportamiento ya lo hemos calculado anteriormente y es el que está apareciendo en pantalla, donde las amplitudes decaen con menor medida y la frecuencia angular va aumentando. Siguiente situación en la que si m se mantiene y b crece, esta situación de igual manera ya la hemos calculado anteriormente y coincide con la que estamos viendo en pantalla: las amplitudes decaen con mayor medida y la frecuencia angular disminuye. Ahora, la siguiente situación: si m decrece y b se mantiene, notamos cómo la frecuencia angular aumenta y las amplitudes decaen con mayor medida. Si m crece y b se mantiene, ahora la frecuencia angular es menor y también las amplitudes disminuyen en menor medida.
Si m crece y b crece al crecer tanto m como b, entonces mientras que m hace que el amortiguamiento sea menor y b mayor, no cambiará entonces las amplitudes, solo la frecuencia angular será menor. Si m decrece y b decrece, al igual que en el caso anterior, solo habrá un cambio en la frecuencia angular, siendo mayor. Si m decrece y b crece, la frecuencia angular será mayor y la amplitud decaerá con mayor medida. Si m crece y b decrece, las amplitudes decaen con menor medida, y la frecuencia angular será menor. Ahora analizaremos el caso en el que fijamos a b y variamos k y m, donde tenemos las siguientes situaciones. Si k se mantiene y m decrece, tendremos que este comportamiento ya lo hemos calculado anteriormente, donde la frecuencia angular aumenta y la amplitud decae con mayor medida. Si k se mantiene y m crece, en este caso, como vemos ahora en pantalla, la frecuencia angular disminuye y las amplitudes decaen con menor medida. Ahora, si k decrece y m se mantiene, tendremos un comportamiento como el que estamos viendo ahora en pantalla, donde la frecuencia angular disminuye y las amplitudes no sufren cambios. Ahora, si k crece y m se mantiene, la frecuencia angular aumenta mientras que las amplitudes no sufren cambios. Volviendo ahora con las siguientes situaciones, tendremos que si k y m crecen, la frecuencia angular será menor o irá disminuyendo y el término de amortiguamiento será menor al decaer con menor medida las amplitudes. Si k y m decrecen, la frecuencia angular será mayor, además que las amplitudes de las oscilaciones irán siendo menores. Si k decrece y m crece, la frecuencia angular será menor o irá disminuyendo y las amplitudes se reducirán con menor medida. Por último, si k crece y m decrece, la frecuencia angular aumentará y las amplitudes se reducen con mayor medida. Finalmente entonces podemos dar una conclusión acerca de lo que hemos revisado a lo largo de este ejercicio, donde hemos notado cómo los parámetros b, k y m dan una o influyen en el valor de la frecuencia angular y de las amplitudes de las oscilaciones. Llegando a variar estos parámetros podemos obtener casos como lo son el sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado, ya que la masa será inversamente proporcional a la frecuencia angular y al término de amortiguamiento. La constante de resorte K va a ser proporcional directamente a la frecuencia angular. La constante de amortiguamiento B va a ser directamente proporcional a la reducción de la amplitud de las oscilaciones, es decir, al término de amortiguamiento, y entre mayor sea la B, la frecuencia angular será menor y viceversa. También debemos notar cuál es la diferencia entre la solución de la ecuación diferencial considerando la velocidad lineal y la velocidad al cuadrado, donde como podemos aquí observar la comparación entre estas dos soluciones al tener los mismos parámetros, podemos ver cómo las amplitudes decaen con mayor medida con la velocidad lineal que cuando está elevada al cuadrado, además de que presentará un cambio en la frecuencia angular al existir este tipo de amortiguamiento. Algo importante igual que señalar es que a medida que nosotros crezca o aumentamos el tiempo, las oscilaciones no desaparecerán en la velocidad al cuadrado, pero serán muy mínimas. Sin embargo, en la velocidad lineal sí llegarán a ser una línea recta, es decir, desaparecerán. Muchas gracias.